Hablaremos esta noche acerca de algunos mitos o algunas costumbres acerca de la primavera. Un repaso por algunas alegorías míticas a este respecto. En las mitologías de distintos pueblos antiguos, la trama que alegoriza la llegada y la partida de la primavera se parecen mucho. Aún cambiando de pueblo hay algunos patrones que se repiten. Suele suceder, por ejemplo, que una muchacha, a veces es un hombre, es raptada, es escondida en algún sitio y liberada para dar con su milagrosa presencia fertilidad a las tierras. Este patrón de historia aparece por todas partes. Haremos algunas breves referencias a este asunto. En los mitos nórdicos, la figura de Iduna es conocida como la representación de la juventud y la inmortalidad. Iduna era la que conservaba el elixir de la juventud en un cáliz, en una copa, que ofrecía a los ases, a los dioses nórdicos, para que pudieran mantener su condición de inmortales. La mansión de Iduna se hallaba en la parte alta del fresno Yggdrasil, que era un enorme árbol cuyas raíces estaban en el infierno y sus ramas acariciaban el cielo. Iduna fue raptada en un momento. Con la ayuda del malvado Loki, malvado a veces, un gigante llamado Thiassi se la llevó a sus territorios. Y los dioses se quedaron sin el elixir que les proporcionaba Iduna. Y al estar sin elixir, empezaron a envejecer. Recuérdense que los dioses griegos morfaban ambrosía y escabeaban néctar. Y con ese morfe mantenían su eterna juventud. Bueno, los dioses del Asgard, que así se llamaba la mansión divina en los mitos nórdicos, se tomaban el elixir de Iduna. Desaparecida Iduna no tenían que tomar. Bueno, al final quedaron en que alguien tenía que ir a buscar a Iduna y a sus mieles de la juventud allá en los territorios de los gigantes, o del gigante Thiassi. Y el que fue el más fuerte de los dioses, Thor, el del martillo, ¿no? Y dio con ella, la encontró en Thrymheim, que eran las tierras del gigante, y allí la rescató. Bueno, los mitógrafos han dicho que Iduna es la personificación de la primavera y su rapto señala el paso de una a otra estación. Pero lo que no se señala de ningún modo es el aspecto cíclico de las estaciones. En el caso nórdico debería producirse el rapto de Iduna cada vez que llega la fecha del invierno. Y esto no aparece. Los mitos griegos han resuelto la alegoría mucho mejor. Perséfone, que es una representación de la primavera y de la fertilidad, fue raptada por Hades, el príncipe del infierno, y llevada a los infiernos. Su mamá, la mamá de Perséfone, Deméter, pretende recuperarla. Cuando está a punto de conseguirlo, consigue sacarla del infierno, pero cuando llega a la puerta le dicen: su hija no puede salir del infierno. ¿Por qué? Porque ha comido en los infiernos. Usted sabe que hay una disposición infernal en los mitos griegos, que es que quien come algo ya no puede salir. Vos podés ir al infierno y volver, y de hecho muchos lo hicieron. Pero si comiste algo en el infierno, no podés regresar. Y según me parece recordar, Perséfone había comido una piedrita de granada que le había convidado un jardinero alcahuete que andaba por ahí. Bien. El caso es que Deméter, la mamá de Perséfone, se entera. Miren, no la va a poder sacar a su hija, qué sé yo.
Y el mismo príncipe de los dioses, Zeus, da con una solución que viene a resolver el problema de Deméter en ese momento, de Perséfone y de la alegoría de la primavera. Da una solución al mismo tiempo familiar, jurídica y poética. Y Zeus dice: Perséfone va a dividir el año entre el infierno y la casa de su madre, si me permite la expresión. Cuando Perséfone sale de la mansión subterránea y va a la casa de su madre, que quedaba también en el Olimpo, ¿no?, asoman los primeros tallos, los primeros brotes. Regresa otra vez al reino de las sombras a la hora de la siembra. Durante todo el tiempo que permanece separada de su madre, el suelo queda estéril, es la estación del invierno. La figura de Deméter y Perséfone es indisoluble, o mejor todavía, indisoluble. Merced a uniones y desuniones constantes, varían las estaciones. Así de fácil. Otro culto similar de ascenso y descenso de quienes encarnaban la fertilidad primaveral fue el de Tamuz e Ishtar en Babilonia. Se creía que Tamuz moría todos los años y se iba desde la tierra alegre al mundo subterráneo. Todos los años su amante divina Ishtar lo buscaba. Durante la ausencia de Ishtar, la pasión del amor desaparecía. Los hombres y las bestias parecían olvidar la reproducción y toda la vida estaba amenazada de extinción. Un mensajero del gran dios Ea fue enviado para rescatar a la diosa de la que tanto se dependía. La reina de las regiones infernales era Ereshkigal y consintió, aunque de mala gana, en que Ishtar fuera rociada con agua de vida, y de este modo pudiera marchar con la compañía de su amante Tamuz para que los dos volvieran juntos al mundo superior y con su retorno pudiera revivir la naturaleza toda. En la India es así el asunto. La primavera era Basanta, que tiene nombre de jugador de fútbol. Sus participaciones como deidad tienen que ver con asuntos amorosos, ¿no? Basanta era el comandante de un ejército que estaba a las órdenes de Kamadeva, el dios hindú del amor. Basanta manejaba la brisa del sur y su trabajo era hacer florecer el paisaje y suavizar a todas las criaturas para facilitar los ataques de Kamaveda, que era el dios del amor. Te ponía tierno. Claro, sí. ¿Entendés? Te iba trabajando tiernizado, de chifé. Matambrito Basanda. Y cuando ya te tenía bien adobado, caía entonces Kamadeva y chau. ¿Chau qué? Estoy saludando. Kamaveda llevaba un arco entrelazado de flores que Basanta le había regalado. Lanzaba flechas cuyas puntas eran pimpollos. Llevaba también un lazo con el que atrapaba e inmovilizaba a sus víctimas desde lejos y un gancho para acercarlas. La metáfora del gancho ya es imperdonable. es un robador. Fuerte, sí. Mira. Poco fuerte. Sí. Una de las primeras historias primaverales de estos personajes es la siguiente. Con la ayuda de Basanta, una vez Kamaveda pretendió tomar por blanco a Siva, que era el arquetipo del asceta solitario en el panteón hindú. Es decir, quiso poner en estado amoroso justamente a un ermitaño, un asceta, un hombre que no tenía esa clase de vocación. Entonces, un día, incluso por orden de Indra, el rey de los dioses, para interrumpir esta constante meditación de Siva, Kamaveda lo atacó. Y quiso enamorarlo nada menos que de la diosa Parvati, también llamada Kali o la Negra. Qué lindo una diosa que se llame la Negra. Sí. Bien, cuando la primera vara florida, ¿no?, trabajada por Basanta, dio en el blanco, se le encajaron a Siva, salió de su contemplación y enseguida
un relámpago de cólera brotó del tercer ojo de Siva, que tenía 3 ojos acá entre nosotros. El ojo medio es este, ¿no? Y el cuerpo de Kamaveda quedó reducido a cenizas. Es decir, el dios del amor se quedó sin cuerpo. Ahora bien, la esposa de Kamaveda era Rati, trabajaba para la policía. No, señor. No, se llamaba Rati. Imagínese desolada. Claro, de Tu golpe- marido es el dios del amor y lo dejás sin cuerpo, ¿qué le queda? ¿Qué hacemos con el retrato si la mina está en Sí. Europa? Y entonces consiguió, después de mucho ruego, que el enojado Siva rescatara a su esposo del mundo de la inexistencia. Pero, aunque el espíritu volvió, su cuerpo no pudo ser reconstruido. Lamentablemente, aquí No. tiene el espíritu, pero... No, bueno, señor. Por eso, Kama es Ananga, es decir, sin cuerpo. Claro. Y cuando llega Vasanta y su primavera, Kamaveda se mueve sutil por encima y entre los enamorados, pero invisible. Y con esa invisibilidad los hace abrazar. Es en realidad Kamaveda, con su no cuerpo, con su espíritu intangible, el que nos precipita sobre nuestras novias y sobre las novias de nuestros amigos. Más allá de los mitos, contemos para terminar alguna costumbre antigua respecto a la llegada de la primavera. Algo curioso sucedía en China. En tiempos del imperio Qing, allá por el siglo IV, existía un código conocido como el Libro de las Prescripciones Mensuales. En uno de sus apartados establecía que todas las esposas y concubinas del emperador debían presentarse ante él para cohabitar durante los primeros días de la primavera. El emperador, con sus mujeres, debía trasladarse al campo y dar rienda suelta a la pasión para contagiar su fertilidad a la tierra. No eran otra cosa que jornadas orgiásticas en las que el emperador estaba obligado a demostrar su virilidad con gran ímpetu para dar Fertilidad a la tierra. fertilidad a la tierra y para mejorar la industria agropecuaria Claro. en general. Eso es para la campaña electoral y no la Claro. cosechadora de trigo, señor. Esa obligación tenía una razón que hemos contado en cuanto a otros aspectos relacionados con las faltas en el protocolo, bla, bla, bla. Bueno, pero bueno, hay que decir esto. Si se producían fracasos amorosos durante estos embates carnales del emperador, podían, era muy probable que ocurrieran para los chinos sequías, heladas, plagas de langosta y otras calamidades. Sí. Así que estaban todos mirando al emperador a ver ¡Qué presión! qué pasaba. Sí. Y el emperador a veces, imagínese, Y bueno, sí. presionado por su preocupación política, fracasaba en sus embates amorosos. Y se venía la Y, sequía. y y todo. ese es el origen, verdadero origen de las sequías en la China. La ineficacia del emperador. Bueno, Por no, eso no sé. convenía designar como emperadores a personas muy eficientes en su sexualidad y también un poco obtusas, para que el pensamiento no viniera a interrumpir de manera alguna sus actividades venéreas. Esta fue la última historia de primavera que hemos contado hoy. Hemos ido a la discoteca y hemos recibido el disco que se llama, o la canción que se llama justamente Voces de Primavera. Es un vals vienés, seguramente de Strauss, como todos los valses vieneses, que vamos a escuchar justamente en la versión de la Orquesta Festival de Viena, que es una orquesta que toca todo el tiempo Voces de Primavera.
Hablaremos esta noche de invulnerabilidad en los mitos. Contaremos unas pocas historias de seres invulnerables. Pero empecemos con lo que a mí me parece más interesante. No tiene quizá tanto que ver con la invulnerabilidad, sino con otra forma particular de protegerse. En muchos pueblos se creía que el alma podía extraerse temporalmente del cuerpo sin causar por ello la muerte. También se creía que esta ausencia temporal del alma impedía la muerte del desalmado. Si vos te sacabas el alma e ibas a combatir a una batalla, no te podían matar, al parecer, de acuerdo a esta clase de creencias que pertenecen a los mitos de la India. Pero también había que tener cuidado de dónde guardaba uno el alma, porque era muy peligroso que tu alma cayera en manos enemigas. Así que, por un lado, la ausencia del alma era garantía de una mayor seguridad. El cuerpo, mientras el alma permanecía afuera, era invulnerable, pero estaba el riesgo de que un enemigo tuyo o un descuido por él, le dejabas tu alma a guardar a Rolón. Claro. Y Rolón no se daba cuenta, la tiraba a la basura o le prendía fuego o algo. Algunas historias de la mitología hindú dan cuenta de estas costumbres. Está la historia de Ravana, que por entonces era el rey de Ceilán. Consiguió un día aprender las técnicas para sacarse el alma. Por ahí la dejaba en una cajita. Cuando iba a la batalla, la dejaba en el palacio. Y era invulnerable en los combates. También tenía una anacoreta, amigo, que le guardaba la cajita. Cuando él iba a batalla, dice: tomá, guardame la cajita en un sitio seguro. Y cierta vez Ravana debió luchar contra Rama, el bueno. Cuando empezó el combate, Rama se dio cuenta de que las flechas no lograban herir a su oponente, pero uno de sus soldados conocía el secreto de Ravana y además, como este soldado de Rama tenía poderes mágicos, inmediatamente se le presentó a la anacoreta, al que le guardaba el alma, y bajo la forma de Ravana. Ah, qué piola, encima. Encima, o sea, bueno, quien tiene todos esos poderes, claro. ¿Para qué necesita hacer trampa encima? Y dice: dame el alma, dice que ya volví. Y entonces agarró el alma de Ravana, la estrujó, o no sé qué. ¿Se estruja un alma? Sí, no sé cómo se hace, Sí. pero Ravana murió inmediatamente. En las 1001 noches, un genio le cuenta a su cautiva, que era hija de un rey de la India, que cuando él había nacido, los astrólogos habían declarado que la destrucción de su alma iba a ser llevado a cabo a manos de uno de los hijos de reyes de los hombres. Dice el genio: por eso tomé mi alma y la puse dentro del buche de un gorrión y encerré el gorrión en una caja pequeña. Puse la caja dentro de 7 arcas sucesivas y a las 7 arcas en un cofre de mármol y el cofre de mármol en este océano que nos circunda. De este modo, con el alma resguardada, soy invulnerable. Pero todas las precauciones no sirvieron de nada. Un hombre llamado Seid de Muluk consiguió apoderarse del gorrión, lo estranguló y el genio cayó al suelo convertido en un montón de ceniza negra. La moraleja de esta y de todas las historias que hablan sobre precauciones tomadas es que nunca una precaución es suficiente y a veces es la misma precaución la causa de nuestra destrucción.
en los mitos griegos, la invulnerabilidad no estaba garantizada por el cuidado del alma. No le hace mucho caso al alma a los griegos. Heracles, para hacerse invulnerable, vistió la piel del león de Nemea, al que había matado previamente. Fue su primera hazaña, ¿no? Matar al león de Nemea. Desde entonces vistió con la piel de este animal. Aquiles había sido bañado por su madre, Tetis, en las aguas de la Estigia y había logrado una invulnerabilidad casi completa. No tan completa porque ya sabemos que la vieja lo agarró del talón. Pero más parecido a las otras historias y más divertido fue lo que le sucedió a Meleagro. Meleagro era hijo de Hades y de Artea. A los 7 días de vida, las Moiras, el destino, se presentaron a la mamá y adivinaron la suerte del niño. Le dijeron que su fortuna estaba atada a la de un madero que ardía en la casa. Mientras ese madero no se consumiera enteramente, Meleagro sería invulnerable. Entonces la madre, Artea, rescató de las llamas el leño, lo apagó y lo guardó cuidadosamente en un cofre y lo escondió. Y así Meleagro llegó a la edad viril sin novedades. Un día se dispuso a librar a su país de un monstruo, un jabalí enviado por Ártemis, la diosa de la caza. Meleagro, para librarse de aquel monstruo, reunió a un gran número de héroes e hicieron una cacería. De esta cacería participaron, entre otros, unos tíos de Meleagro y una cazadora, Atalanta, de quien Meleagro se había enamorado. Bueno, persecución, hay una especie de combate, de competición. En Grecia siempre está presente lo agonal. Todos querían tener el honor de cazar el jabalí. Y al final, Meleagro lo mató, pero se lo entregó a Atalanta. Los tíos se enfurecieron por ese gesto. ¿Cómo se lo va a entregar a esa mina? ¿Qué sé yo? Y Meleagro, cuando los tíos le hablaron mal de la mina que le gustaba a él, los mató. Mira. Mató a los tíos, loco. Qué mal llevado. La mamá, Artea, hermana de los tíos, calculo yo, se indignó y se acordó del madero que tenía guardado. Y de bronca, mirá si sería mala, lo arrojó al fuego y Meleagro murió apenas consumido el leño. Es una linda historia. Fuera de los mitos, en Europa, nobles y soldados buscaron bálsamos, licores que los hicieran invulnerables. Un autor llamado Johannes Staricius publicó en 1615 un libro llamado El misterioso tesoro de los héroes y daba en ese libro a los luchadores consejos sobre cómo evitar las heridas. Por ejemplo, era muy conducente buscar un cráneo de un ahorcado sobre el cual hubiera brotado moho, rascar el moho y cosérselo a la chaqueta. Mientras usara esta chaqueta, uno estaría a salvo de balas, de filo o estocadas. Solo el hombre que había muerto en buena salud, esta es la explicación científica de este mito. Los ahorcados mueren con buena salud y solo los hombres que poseen buena salud al morir poseen las cualidades indispensables para generar ese moho que hace invulnerable. Entonces tenía que ser un ahorcado, el cráneo de un ahorcado o ejecutado, ¿no? En Europa Central, algunos comerciantes comenzaron a vender cabezas envasadas de personas que habían muerto en perfecta salud. Las crónicas dan cuenta de ello y dicen que luego de una batalla en las puertas de Viena, entre los turcos y cristianos, las batallas que tuvieron lugar cuando los turcos estuvieron a punto de tomar Viena, los soldados rodeaban desesperados a los vendedores y les pagaban fortunas por alguna cabeza
enmohecida. Los vendedores en retaguardia, vendiendo cabezas de ahorcados, hicieron verdaderas fortunas. En 1611, un verdugo de Austria ofrecía a los soldados trozos de pergamino cubiertos de oscuras escrituras y convencía a los guerreros de que si colgaban eso en el cuello o si se los tragaban, serían inmunes al acero del enemigo. La verdad es que los pergaminos, en cierto modo, les daban seguridad, ¿no? Y cierta bravura a los soldados. La bravura que te da la certeza de que no te van a matar. Pero un día, un hombre mal herido, con los pergaminos que vendía este tipo colgando del cogote, llegó hasta el puesto de vendedor y lo atravesó redondamente con su espada delante de algunos compradores. Se terminó el negocio por dos razones. Primera, los compradores perdieron la fe en los pergaminos. Segunda, al ser atravesado por la espada de un comprador quejoso, el vendedor murió. Acerca de tragar un pergamino, hágame que hable de cómo el autor del Apocalipsis, San Juan, tuvo que comerse su propio libro, que un ángel hizo que se lo comiera. Un día se lo voy a contar. Vi esto cuando vi que había que tragarse pergaminos. ¿De qué manera comerse los libros? Es una buena cosa, ¿no? Esto está dedicado a quienes no son invulnerables, pero igual se arriesgan y ponen el pecho a las balas. Hemos ido a discotecario impresionado por los primeros relatos de personas que se sacaban el alma y la dejaban guardada por ahí. Me dio este disco, que es el famoso vals que se llama, justamente en atención a aquellos que pueden sacarse el alma y dejarla al cuidado de sus amistades, Desde el alma. En una versión que a mí es de las que más me gustan, es la de Horacio Salgado. Hablaremos esta noche de historias de los mitos griegos que tienen que ver con el orgullo castigado. Hay una personificación de la venganza que es conocida como Némesis. Y Némesis personifica a la divinidad que, del mismo modo que las erinias castigaban a los criminales, castigaban a los demasiado orgullosos, a los que se jactaban. En verdad, Némesis encarnaba la posibilidad de suprimir todo tipo de desmesura, como, por ejemplo, el exceso de orgullo. Los griegos odiaban la desmesura, tanto fuera por algo malo como por algo bueno. Es decir, tener demasiada suerte o ser demasiado lindo era para los griegos también peligroso. Y tenían una palabra que designaba lo que era desmedido, lo que era fuera de la sofrosine. La sofrosine era lo medido, lo digno. Y la iblis era lo desmedido, lo que se castigaba. Cuando nació Alejandro de Macedonia, su papá Filipo había tenido una o dos alegrías al mismo tiempo, yo no me acuerdo exactamente cuáles. Me parece que un ejército suyo había obtenido el triunfo en los campos de batalla y unos caballos habían ganado unas competencias, supongo yo que en Olimpia. Y tuvo Filipo miedo, porque le pareció que aquellos sucesos venturosos eran demasiados, y que acaso la diosa lo castigara con alguna simetría desdichada. El caso es que para el espíritu helénico, todo lo que
sobresalía de su condición, tanto para bien como para mal, se exponía a las represalias de los dioses. En Ramnunte, una pequeña ciudad situada a poca distancia de Maratón, Némesis tenía un santuario famoso. La estatua de la divinidad era obra de Fidias, y para los griegos la Némesis de Ramnunte había dado fuerza al ejército ateniense que había impedido el avance de los persas. Pero en realidad esta ayuda había sucedido porque los persas se habían demostrado demasiado seguros de su victoria y orgullosos de su ejército. Eso era signo de desmesura, y la divinidad castigó a los persas por su orgullo, y los atenienses pudieron defender Atenas con éxito. Vamos a ver algunas historias a este mismo respecto. Posidón, por ejemplo, andaba con la ninfa Cenide. Andaba con ella, ¿qué quiere que le haga? Y, bueno, una tarde, ella, Cenide, la mina, viene y le dice, dice, dame una recompensa por mi amor. Yo te estoy dando mi amor con toda generosidad, y vos no me das nada, ningún regalo. ¿No la retribuía con amor? Claro, dice, yo no te estoy amando también, dijo el dios. Claro. No, dice, pero vos tenés acomodo, Claro. ¿Por qué no me haces algún regalo? Bueno, ¿y qué querés? Mirá, dice la mina, yo quisiera transformarme en un luchador invulnerable. Bueno. Dijo el tipo, primero dice, porque estoy harta de ser mujer, dijo la mina. Bueno, que te digan esto después de una noche de amor no parece muy bueno. No, la verdad que no. Pero bueno, Posidón accedió cortésmente a tal pedido, porque él también a lo mejor estaba harto de la mina, y la convirtió en un muchacho que se llamó Ceneo. ¿Qué hace Ceneo? ¿Cómo te va? Ceneo tuvo tanto éxito en la guerra que los habitantes de su región, que eran los lapitas, pronto lo eligieron como rey. Dice, vamos a elegir a este como rey, que en la guerra los mata a todos. Incluso Ceneo engendró un hijo, al que llamó Coromo. Exaltado por esta nueva situación de rey y de guerrero exitoso, Ceneo una tarde colocó su lanza en medio de la plaza del mercado y allí obligó a todos a rendir sacrificio a esa lanza, como si de un dios se tratara. Prohibió incluso rendir culto a ninguna otra divinidad que no fuera a su lanza. Y acá, el único dios que hay es esta lanza que está acá. Némesis notó esta jactancia de Ceneo y se lo alcahueteó a Zeus, el príncipe de los dioses. Zeus entonces intimó a los centauros para que cometieran un asesinato. Le dijo, vayan y mátenlo a Ceneo. Y durante una fiesta, Ceneo fue atacado por sorpresa. Como era tan fuerte, bueno, no tenía dificultad en matar a 4, 5, 6 que se le acercaban. Pero como los centauros eran muchos y lo fueron golpeando con mucha frecuencia en la cabeza, a cada golpe que le daban lo enterraban un poco. Como un clavo. Era. Como un clavo. Así, le iban hicieron el efecto clavo. Hicieron la pelea del clavo, lo hicieron. Sí, como los dibujos Empezaron animados. a pegar en el mate con unos martillos, y claro, Ceneo mataba, pero cada vez estaba más enterrado. Y al final se asfixió y murió. ¿Pero usted qué? Puede ser que no me lo crea. Sí, no, está raro. Usted me parece que no me lo cree. Es extraño, bueno, sí. Y al poco tiempo salió volando del mismo lugar donde había quedado enterrado este muchacho, un ave de alas pardas que el adivino Mopso, uno de los dos grandes adivinos, de los tres grandes adivinos de la Grecia antigua, reconoció como el alma de Ceneo. Dijo, ese es el alma de Ceneo, ¿no? O sea, fue pájaro, antes fue hombre y antes mujer. Claro, tanto Hay es así tantas. que cuando fueron a buscar el cuerpo de Ceneo para enterrarlo bien, Sí.
se encontraron con el cuerpo de una mujer. Ah, porque se fue el alma que Claro. le daría el carácter Qué sé masculino. yo no sé cómo. Digo yo, porque... No sé, señor. Bueno, Veamos qué pasó con Niobe. Ella se había casado con el rey Anfión de Tebas y había dado a luz 7 hijos y 7 hijas. 14. Con total 14. Sí, señor. Y estaba tan orgullosa de aquella descendencia que un día menospreció a la propia diosa Leto por haber tenido solo 2 hijos, nada menos que Apolo y Ártemis. Una profetisa llamada Anante era hija del mago Tiresias, otro de los 3 grandes magos, que fueron Mopso, Tiresias y otro, Claro, sí. que no nombraremos esta noche, que es Calcante. Bueno, esta profetisa, hija de Tiresias, escuchó ese comentario. Comentario de que, qué sé yo, que yo tengo 14 hijas y esta tiene solo 2, no sé qué. Y aconsejó a las mujeres tebanas que aplacaran la ira de Leto, que ya se la veía venir, ¿no? E incluso de sus hijos, Apolo y Ártemis, quemando incienso y adornándose el valero con ramas de laurel. Porque ella dijo, ahora, cuantitos se enteren estos dioses, se van a enojar. Cuando el aroma del incienso flotaba ya en el aire, apareció Niobe, seguida de una multitud de sirvientes, vestida con una espléndida túnica frigia y su largo cabello suelto. Niobe interrumpió el sacrificio que estaban haciendo a Leto. Claro. Y no a Roberto Leto, ¿eh? No, señor. Bien. A la diosa Leto, la madre de Apolo y Ártemis. Y Niobe interrumpió el sacrificio y dijo, tenga mano. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué Leto, que es una tipa de una oscura ascendencia, madre de una hija hombruna y de un hijo afeminado, se refería a Ártemis y Apolo, es preferida a mí, que soy nieta de Zeus, temida por los frigios y reina de la casa real de Carmo, dijo. Muy compadre, ¿eh? Sí, estaba así. Las mujeres tebanas, asustadas, abandonaron el sacrificio y rajaron, ¿no? Y también intentaron calmar a Leto, cuya ira ya se veían venir, murmurando plegarias, qué sé yo, al revés y al derecho. Pero ya era demasiado tarde. Leto envió a sus hijos, Apolo y Ártemis, armados con sus arcos, a castigar a Niobe por su presunción. Apolo encontró a los hijos de Niobe, a los 14, estaban ahí cazando, a los muchachos, los 7, estaban cazando en el monte Citerón y los liquidó a todos menos a uno, a Meclas, que muy astutamente había ofrecido una plegaria propiciatoria a último momento. Se lo vio venir a Apolo con el arco y la flecha y empezó, oh Apolo, qué sé yo, y se salvó con el hilo de una pata. Mientras que Ártemis encontró a las 7 hijas hilando en el palacio y las mató a todas menos a una que se llamaba Melibea, que también había largado una plegaria oportuna. Estos 2 supervivientes, aterrados, construyeron más rápido que ligero un templo en honor de Leto. Cuentan que Melibea se asustó tanto que, siendo morena, quedó rubia por el resto de sus días. Ah, sí. Uno queda rubio por Eso susto. pasa siempre de un susto. ¿Sabe? Muchas veces se queda tordillo, con el pelo blanco, sí, de un jabón que se agarra uno. Pero entonces todos los que tienen pelo blanco se asustaron alguna vez. Posiblemente sea por eso. Ulanowski, por ejemplo. Ulanowski antes tenía Se el pegó un susto. pelo negro y de un susto que le dio Mario Marta. Que claro, que también tiene pelo blanco. Claro. Se encontraron los 2 en una esquina y se asustaron mutuamente y quedaron así. Quedaron así como Sí, lo vemos hoy. del jabón. En cuanto al esposo de Niobe, no a ninguno de los hijos, el esposo Anfión, recuerden ustedes, Apolo lo mató directamente. Niobe lloró durante 9 días seguidos a todos sus muertos, sin encontrar cómo enterrarlos, porque nadie la quería ayudar, puesto que Zeus, para defender a Leto, había convertido en piedra a todos los tebanos, además. Ah, mirá vos. ¿En piedra? Eso no me lo habían dicho.
Todos, además serían unos cuantos. Pará. Haces una montaña Buah. de rocas. Al 10º día fueron los propios dioses olímpicos los que se dignaron a ir al funeral, ¿no? Pero bueno, no. Níobe huyó hacia el monte Sípilo, en donde estaba el hogar de su papá, Tántalo, era el hijo de la hija de Tántalo. Pero Zeus la siguió y la convirtió en estatua que, según decían los griegos, lloraba a principios del verano. Esta es la tremenda historia de una jactancia, la de Níobe. La última es la historia de Alcione, que era una de las hijas de Eolo, el guardián de los vientos. Alcione se casó con un niato llamado Ceyx de Traquis. Fueron tan felices que, bueno, estaban tan orgullosos de esta felicidad que ella se llamó a sí misma Hera y él se llamó Zeus, como si fuera el matrimonio real de los dioses. Che, Hera, ¿qué hace Zeus? Se decían así. Como quien dice Chichilo y Pirula, ¿viste? No corresponde. Y bueno, Zeus se enojó, ofendido, imagínese, y descargaron una tormenta sobre un barco en el momento justo en que Zeus viajaba allí. Claro. Zeus se tomó un barquito y dice, qué ocasión para hacer un brindis, dijo Zeus, y lo ahogó. El fantasma de Zeus se le apareció a la mujer, Alcíone, que se había quedado en Traquis. Cuando se apareció el fantasma del marido, ella calculó que el marido estaba muerto. ¿Lo reconoció como fantasma? Claro. Vio que era un fantasma, dice, sí. No es necesario razonar demasiado. Sí. Si este es un fantasma, es que mi marido es finado, habrá dicho. Pero no insistió y le dijo, ¿qué hace, fantasmas de Zeus? No sé. Bueno, el caso es que Alcione enloqueció de dolor. Oh, qué dolor, enloqueció. Algún dios compasivo que pasaba por allí transformó a Alcione y al espectro de Zeus en pájaros a los dos. Dos pájaros que hoy se llaman el Martín Pescador. ¿Cómo? Pero son los dos iguales, Martín Pescador los dos. Martín Pescador, macho y hembra, discúlpeme. Claro, pero la misma especie. La misma especie. Antes de ese episodio, ese pájaro no existía. Qué raro, No existía. ¿Qué me viene a mí? Está fuera de toda evolución darwiniana. Pero no dicen que los pájaros antes fueron peces, vio que vienen del agua. Todo menos el Martín Pescador, que antes fue un matrimonio. Qué raro, ¿no? Sí, bueno. Así que, bueno, ¿qué historia le gustó más de todas estas? No, la anterior me pareció más dramática. Esta tiene varios rasgos inverosímiles, ¿no? Todas Para mí, tienen, no, pero... la mejor es la de Níobe, sí. Sí. Las otras son medio, escúcheme, ese que lo entierran con martillazo en la cabeza. Ese es un poco de dibujo animado. Sí. La de Níobe. Porque también el orgullo que uno siente por los hijos es el más dramático. Y es un orgullo fuertemente relacionado con el amor, ¿no? Y, sin embargo, hay gente que lo utiliza para darse dique. Dice, ay, soy la mamá, dice, el ingeniero fulano. Dice que, qué sé yo, mi hijo aquí, mi hijo allá. Bueno, eso está mal. Y cuando es chico le hacen hacer cosas. Dice, mostrale señor, cómo haces. Cómo dibujás. Claro, mostrale cómo haces un puente. Hacerle un puente al señor, mirá. Bueno, hemos ido a la discoteca, no tenía ni un disco, y después cuando le conté lo de los tebanos, que se convertían todos en piedra, el discotecario se conmovió y nos dio el disco cuyo título es Piedra y Camino, que escucharemos en la interpretación de Mercedes Sosa. Una miscelánea acerca de la danza a través de la historia y aún de los mitos. Íbamos a comenzar con el Egipto, pero no eran buenos bailarines los egipcios, eran bailarines de dos dimensiones. Claro, bailaban de costado. Entonces parecían patitos en un parque
de diversiones. Empecemos entonces con los hebreos. El baile estaba muy arraigado en sus costumbres. Acá hice como demostración de ese arraigo que no hay menos de 8 verbos en aquel idioma, en el hebreo supongo yo, que indican la danza. Digo, danzar, bailar, milonguear, sacarle viruta al piso, no sé qué. Como si la multitud de verbos que designan una acción garantizara el éxito de esas acciones. Yo no estoy seguro. A lo sumo heterodoxia, pero no sé si éxito. Creo que es raro, ¿no? Es raro. Por ejemplo, hay muchísimos más sinónimos de estupidez que de inteligencia. Lo cual demuestra que sí. Demuestra que sí, que efectivamente aquello que tiene más éxito tiene más verbos también. Se habla de María, una hermana de Moisés, que después de pasar el mar Rojo, recuerdan en qué circunstancias, ¿no? Tomó una pandereta y todas las mujeres la siguieron cantando y bailando para celebrar aquel maravilloso paso por aquellas aguas que, como usted sabe, se abrieron. Digno de verse, realmente. Se abrieron, el mar Rojo se abrió, era el mar más fácil de abrir. Sí, digamos. No es por desmerecer el milagro, pero una cosa es que se abran las aguas del Mar Rojo y otra muy distinta, la del Océano Pacífico. Bueno, ahí te señor. quiero ver. Pero bueno, el caso es que para festejar, sí, perseguido por mis enemigos, me veo ante el Mar Rojo y las aguas se abren para dejarme paso. Y no solo eso, sino que dejan empezar a transitar al ejército enemigo y luego se cierran, pues yo enseguida tomo una pandereta y empiezo a bailar. Y gritando, a saltar, llamala a Esther Williams, a los de atrás. como efectivamente se hizo. Bueno, allí se bailaba mucho, se recorría Jerusalén, toda Jerusalén bailando, desde las viñas hasta el templo, que es como decir, desde la General Paz hasta el centro bailando. Como salir en una murga carnavalesca de Belgrano hasta Lanús. Pero la verdadera danza nace junto con la poesía en Grecia. Algunos dicen que trataban de imitar el movimiento de los astros. No me parece. Una estrella se mueve muy lentamente. Demasiado, justamente, hay que ser Imagínate un demasiado tipo en un longevo. baile. Hasta darle la vuelta a la mina alrededor se las 24 horas. 24 horas. Danza Pero hay un detalle interesante en los mitos griegos acerca del baile. Generalmente eran ofrendas a los dioses. Sí, señor. Y los dioses se enojaban muchísimo con los que bailaban mal. El que bailaba mal era castigado por los dioses, de un modo terrible. Contaré una historia al respecto de unas ninfas que tenían como misión cuidar ovejas. Se me ocurre una misión pequeña para una divinidad. Es más indicado para un pastor cuidar ovejas. Aunque se sabe que en las historias clásicas los pastores han hecho de todo menos cuidar probablemente ovejas. cuidar ovejas. El caso es que estas ninfas, epimélides se llamaban, cuidaban las ovejas, pero de vez en cuando bailaban para los dioses. Eso sí ya es cosa de ninfas. Más he visto ninfas bailar para dioses que no cuidar ovejas. Parece que lo hacían con gran encanto. Me refiero a cuidar ovejas. A cantar. No, a bailar para los dioses. bailar para los dioses. Las dos cosas las hacían bien. Cierto día aparecieron unos pastores que vieron a las ninfas, ahí meta baile, qué sé yo, en las cercanías incluso de un santuario, e ignorando que se trataba de ninfas, empezaron a burlarse de ellas, como suelen hacer los pastores cuando ven una señorita que bailan en honor a los dioses. Sí. Ya es proverbial. Más habiéndose acostumbrado a las ovejas, ¿no? Incluso se jactaron los pastores de tener capacidad para bailar mucho mejor que las ninfas. ¿Quién no lo hace? Pues las ninfas, muy mortificadas, aceptaron un desafío que el más borracho de los pastores le hizo. Le dijo, a que nosotros bailamos mejor que ustedes, le dijo el tipo, ¿no? Y se armó una especie de milonga de contrapunto. Los pastores bailaban muy mal, esa es la verdad. Sí. No tenían arte alguno y fueron vencidos. Y terminaron peor, porque en castigo por su jactancia, las ninfas transformaron a los pastores en árboles. Es decir, las ninfas tenían el poder, nunca iban a perder. No, claro. Los pastores no podían transformar a las ninfas Bueno, en piedra, en nada, en realidad.
Podía transformar en Hicieron un esposas, juicio que están los totalmente tremendos. amañado. Sí. Pero como quiera que sea, los transformaron en árboles. Y los habitantes de la región aseguran que por las noches todavía se escuchan, como saliendo de los troncos, los lamentos de aquellos pastores que se habían animado a bailar con las ninfas, ¿no? Usted pasa por ahí y ahí están los árboles que alguna vez fueron pastores. Sí. Nada, y les queda el recuerdo de cuando lo eran, ¿no? Por eso mueve las salen los copas, quejidos, los quejidos. Ah, dice el árbol, en una frase que es clásica del árbol que ha sido pastor. También les pasa a los pastores que han sido árboles. A veces dicen, cuando yo era árbol. Pero por lo general no hay esas transformaciones. No. Qué curioso. Qué pena. Las transformaciones son una persona en una cosa o en una planta, pero no una planta en una persona. Y sin embargo, a veces daría la impresión de que es así, ¿no? Sí, pero no. Pero No es así. Qué cosa, ¿eh? Me hizo mal esto. Convierten a alguien en una constelación, pero no a una constelación en alguien. Imagínese, usted está con su novia o con una que anda con usted, no sé qué relación puede tener Bueno, esta chica con... en realidad yo la conocí Una hace que un se tiempo. levanta, yo no quiero entrar en ninguna No importa, cosa. No importa, sí, está no, ahí, en general. tomados Está bien. ambos de la mano, Qué lindo. mirando las estrellas. Hola. Y de golpe usted ve la constelación de Orión con su puñal, Sí. con sus tres Marías. Sí. Y de golpe la constelación baja. Orión baja y mi novia dice, Es es un el arquero tipo. de Boca. Es un tipo. Claro. Es un tipo. Y el arquero de Boca. Claro. Dice, buenas tardes, ¿quién es usted? Orión. Y sale corriendo. Y dice, ¿Orión? Sí, Orión. Pero usted habla, una constelación que habla, sí, efectivamente. A ver, diga algo. Bueno, dice, nosotros estamos muy contentos por el tipo que ha tenido. Y si se queja mucho, le dice, mirá cuando te toque la osa mayor, te quiero ver. Bueno, digo esto, estos pastores terminaron mal Sí. por jactancia. Sí. Los griegos tenían dos géneros de danza. Estaba la danza seria, que era la danza sagrada, que era la peor. Imagínense una danza seria, que era casi una contradictio Un in adjectio, adjectio. lo que llaman un oxímoron. Pero después estaba la danza cómica, que era peor todavía. Se trataba de imitar los movimientos de los animales. Qué lindo. eso. ¿Sabés que te Pongamos tocó? por caso el burro, o la grulla, o los buitres. Para imitar un buitre se usaban zancos. Bailar Claro. con zancos es muy No difícil. creas, te acostumbras. Pero, ¿cómo baila usted con zancos? Parece... Dorio. No los traje. Ok. Bueno, Radio buitre. estaba la danza del borracho, donde había borrachos que se hacían los Que no es borrachos. una danza, es un tambaleo nada más. No, los hacían saltar sobre odres de vino, Mm. y el que no se caía dentro de los odres recibía como premio el bebérselo o algo O por sea que se eso. caía, lo he dicho. Vamos a hacer una lista de grandes bailarines Ahí del está. mundo griego. Le va a sorprender esta lista. A ver, Pitágoras era un gran bailarín. ¿cómo es pavos? ¿Cómo bailaba Pitágoras? No me lo veía. Se de formaba Pilar. rueda Pa' verlo bailar al final Pitágoras. ¿Y qué? ¿Bailaste algo y ese Sí, tipo de el cosas? cuadrado de los Primero, catetos era el que mejor le primero salía. le hacían recitar 3-4 teoremas. Claro. ¿Qué y- hipotenusa oí? Sí. Y después, ya cuando estaba un poco mamado, ahí bailaba. A mí me llama la atención un detalle erudito. A ver. Siempre se dice que Pitágoras tenía un muslo de oro. Sí. El muslo de oro, Sí, sí. un hueso que no era de hueso sino de oro. Una prótesis, sí. Ahora, alguien que tiene una prótesis de oro, Claro. es muy difícil que baile bien. No crea, no crea. Y que la conserve. Y por la inseguridad de Grecia. Claro. No, iba siempre, primero iba calzado, y segundo iba con 4 o 5 porque le querían hacer el muslo. Los catetos, le decían los catetos a los pibes que lo cuidaban. El otro era Sócrates. ¿Sabe qué? Ahí, no sé, bueno, uno era una figura un poco mítica como Pitágoras,
y el otro casi un personaje de novela. Sí, pero además Sócrates era físicamente parecido a Virulayo en el final de su vida, digamos. Era más bien, ¿no? Ancho y ajeno. No me lo imagino a Sócrates bailando, No, pero dice que era no. un gran bailarín. Nos llama la atención que un hombre austero Sí, fuese sí. también un buen bailarín. Bueno, parece que Pitágoras, de todos modos, buscaba alcanzar mediante el baile salud y agilidad eternas. Ajá. Cualquier excusa es buena. Esto para rima la con la vida, biografía de Pitágoras, que no buscaba otra cosa. Claro. ¿no? La mejor historia de Pitágoras era la idea que él tenía acerca de la transmigración de las almas. Sí. En algún momento llegó a creer que las almas podían detenerse por algún tiempo en las habas, los porotos, Las habichuelas, vamos. las habichuelas. Que un alma podía estar en un perro, pero también Ujú. en una planta de habas. Sí. Y entonces prohibía a sus alumnos pisar las habas. Desde luego, el oyente erudito sabrá que allí es donde murió Pitágoras, Claro. perseguido por sus enemigos en un campo de habas. Ujú. Pero siempre me ha gustado esta pequeña idea. El alma es, para los antiguos y para todos, para los filólogos, el soplo. Ujú. Un alma, El hálito, claro. Ánima es aliento. Aliento, claro. Es el aliento, es el soplo. Pitágoras creía que ese soplo habitaba en las habas, en las habichuelas, en los porotos, que por otra parte tienen fama De generar, de claro. gestar una especie de soplo, de aliento, de ánima. Hay almas tremendas. Y ahí seguro. hay una metáfora estupenda. Bueno, Al ver que es la habichuela generadora de alientos, en cualquier sentido, enseguida, ¿qué es lo primero que sospecha el poeta? Que son las almas de los muertos. Sí, claro. Y sobre esto no piensa Claro, admitir y discusión. dice, muchas veces se oía en los festines y en los simposios de la Hélade Ajá. frases tales como "Ah, el alma del viejo santo". Fíjese que es otra cosa, curiosa coincidencia. Cuando decimos escatología, estamos hablando del más allá y también del más acá, Así es. ¿no? Bueno, Bello esta es descubrimiento, compañero. la idea acerca de Pitágoras. Sí. Y Sócrates decía algo mucho más banal, que dice, bailar es la única actividad que ejercita todos los miembros Sócrates de era la pícaro. sociedad, probablemente. Sí. Bueno, así que si antes me causaba simpatía, ya no me la causa No, no, tanta. Porque un tipo que baila nada más que para estar en forma y cuidar su salud, ¿verdad? Claro, claro. En broma. Para mover los Dice, miembros. bueno, dice, me voy a bailar 3 o 4 escondidos y listo. seguro que Yo va a ser practicaba danza nativa. La danza nativa para bajar la panza es lo mejor que hay. Sí, y Santo remedio. ¿qué danza se practicaba usted? Bueno, yo iba siempre a la peña del paquetito, Ajá. que es una peña donde para entrar tenés que llevar un paquetito con empanadas, Sí. lo que sea. Cada uno trae algo. ¿me interpreta? Claro. Sí. Lo hacemos en el club de los jueces. Sí. Y es lindo porque se baila chacarera con relaciones, no tanto por la chacarera. Sino por las relaciones. Sí. Claro. Con relaciones posteriores, ¿no? Sí. Ya cuando se hace de noche. También está la chacarera con delaciones. que es Pero cuando hay un relator. el doctor Cormillot dirigía y calculó que durante el cuando uno pierde 70, 80 calorías. Sí. El más violento es el malambo. Bueno, sí. Un malambo son 200, 300 calorías. ¿Pierde con el malambo? ¿Qué más con el malambo? Claro. Pero la pieza no es más breve con el malambo. Las piezas, digamos, musicales. Señor, el malambo es impure, es como el jazz. Sigue, Incomprensible, sigue, digo. sigue. ¿No termina nunca? Y quien escuchó 5 segundos ya Ya escuchó escuché todo. Ya escuchó todo el repertorio. ¿Y con el gato cuántas quemas? Ah, bueno, mire, depende de... Ahí, claro. Qué bueno que se ha traído este tema. Es según el gato. Acá en los distintos ritmos. Hemos de decir, Alejandro, que en este mismo momento está cumpliendo 4 años el Gardel de Medellín, allende la Ruta 2.
en Buenos Aires. Así que ahí la gente baila, tiene relaciones. Y todo eso, Sí, ¿no? y hace todas esas cosas y salen todos flacos. Sí, y jueces. Y salen sabios como Sócrates, como Pitágoras, o como incluso Patricio Banton. Señores, eso es todo lo que teníamos que decir acerca de la danza. Pero seguramente Jorge Dorio tiene alguien a quien dedicar esta breve pincelada sobre el bailongo, ¿no? Hay una primera persona que quiero que sea dedicanda de esta cuestión, que es nada menos que nuestro embajador plenipotenciario ante la République Française. Estoy hablando del doctor Aldo Ferrer, a quien una noche, yo que en general no reconozco, la gente me cruza las milongas por el avanzado estado etílico de ellos, creí ver en un baile de tango a Aldo Ferrer. Y me acerqué, muy así, campechano, y dije, pero qué parecido que sos al doctor Ferrer, che. Me dice, estúpido, soy el doctor Ferrer y no me nombres en voz alta. Un gran bailarín, que además es un sabio de la economía, que nos ha enseñado a vivir con lo nuestro. Pensaba en Ezra Pound, Alejandro. Ezra Pound También bailaba el tango, Ezra Pound. sí, cómo no, hasta que lo detuvieron los aliados después de la Segunda Guerra Mundial en Santa Mónica. Y él decía que para que una obra literaria tenga una verdadera condición de inmortalidad, de trascendencia, debe acercarse a la poesía. Pero para que la poesía tenga ese carácter inmaculado y realmente trascendente, debe acercarse a la música. Y para que la música tenga el carácter elevado del cual gustarían los dioses, debe estar destinada a la danza. Ignoro si esto es verdad, pero Ezra Pound cada vez que hablaba de estas cosas acertaba, con lo cual creo que es el segundo dedicando posible. Y finalmente, digo, ante este tipo de cosas, estábamos charlando con ustedes el otro día acerca de alguien que había dicho que hay ciertas cosas que carecen de otra lógica que la lógica propia, que pueden sobrevivir simplemente. La matemática quizás, la música quizás. Imagina un diálogo entre Sócrates, Aldo Ferrer y algún otro, si el mismo Pitágoras preguntándole a esa divinidad que seguramente no existe, pero para esta escena está bien trovata, diciéndole, Señor, ¿para qué creaste la danza? Y la voz de ese Dios inexistente pero tan presente entre nosotros diciéndole, Lanzo, para que bailen los muchachos. Y para que bailen los muchachos es el tango que escucharemos a continuación en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Hablaremos de resucitados pero solo en los mitos griegos, miren. Nada más que en los mitos griegos. Habría mucho que preguntar acerca del protocolo de la resurrección. Yo creo que hay un tiempo adecuado para resucitar. ¿Qué quiero decir? Surge una pregunta. ¿Cuál es el tiempo adecuado para resucitar? ¿Cuánto tiempo después del fallecimiento uno resucita? Ajá. La respuesta es, ni muy pronto, ni muy tarde. Claro, sí. Si resucitas tarde, ya se murieron todos. Sí. Y nadie está para presenciar el hecho. Es una volvés así porquería. con cara de hola, soy yo. Sí. ¿A usted quién era? Porque ya se olvidaron de él. Claro. Y si resucitas enseguida, Sí. ¿qué gracia tiene a los 20 segundos? Estás igualito. Van a creer que no van a creer que no te Fue un moriste. patatús, fue un Van a patatús. creer que no te moriste, ¿viste cómo son? Sí, son así. Y Vos eso que uno... resucitás y te dicen, no resucitás. estaba dormido. Claro, Sí, bueno, sí. entonces se arruina todo el efecto de la resurrección. También hemos hablado aquí muchas veces de la parte jurídica de la resurrección. Un resucitado generalmente produce numerosos inconvenientes de orden jurídico. Claro, sí. Por ejemplo, un tipo se muere, los hijos heredan la casa, los bienes, qué sé yo, que al mes resucita. Uy, ya. Un mes es un momento posta para Sí, resucitar. Sí, claro. Sí, sí. Al mes resucita. Un lío. Sí. Ahora resucitás, qué sé yo. Yo ya cambié el baño. Yo ya la casa la vendí, ya me gasté la guita. ¿Cómo vendiste la casa? Una casa hace 40 años. Yo estaba muerto. Bueno, Sí, sí. ¿quién te manda a morirte? Bueno, entonces, ¿O quién te manda a resucitar? o quién te manda, mejor Mejor te manda todavía. a resucitar. Claro. Ese es el asunto. Bueno, por eso no hay resurrección. Porque es el orden constituido más bien reciente la presencia de... Ya Y además, resucitado. el lugar de trabajo que uno ocupaba ya lo tiene otro. La novia tiene otro. No, la viuda que se volvió a casar. La viuda de mira no, qué atorranta. todo. A lo mejor habría resurrecciones si no fuera tan problemático. Si no fuera tan problemático. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, pero ahora vamos a
a contar algunas historias de resurrectos. Hay en los mitos griegos más de un hombre llamado Esténelo. Uno de ellos era hijo de Androgeo y compañero de Heracles. Era amiguete de Heracles y lo siguió en una expedición que hizo Heracles contra las Amazonas. Esténelo fue herido en una lucha contra aquellas mujeres y murió al regreso de la expedición en Plafagonia. Fue enterrado cerca de la costa, lo cual en Grecia es inevitable. Tiempo más tarde, cuando los argonautas pasaron por la región, Perséfone, la reina del infierno, que en esos tiempos permanecía junto a Hades, el rey del infierno, allí en el orco, y digo que en ese tiempo estaba porque Perséfone estaba 6 meses y 6 meses. Por culpa de la quizá hija. 9 y 6, 9 y 3. Por culpa de la piba, sí. Bueno, todas unas cosas. El caso es que Perséfone le permitió a Esténelo. Pasaban los argonautas por ahí y dice, che, Esténelo, ¿por qué no volvés a la tierra durante unos días para saludar a los expedicionarios? Y Esténelo resucitó. Los argonautas lo saludaron, mirá quién está acá, Esténelo. ¿Qué tal? ¿Qué hace? Le ofrecieron sacrificios como si fuera un héroe y después continuaron su viaje. Y Esténelo, después del halago, regresó tranquilamente a las profundidades del infierno. A mí me parece de una sencillez extraordinaria. Una cortesía también. Una cortesía. El tipo resucitó. ¿Sabes qué? Resucité nada más que para saludarte. Bueno, vamos, hacemos una cena. Bueno, nos vamos, seguimos con... Bueno, otro hubiera querido colarse. Me voy con ustedes y no vuelvo más. Que yo, no, ahora que ya resucité me quedo 3 meses. No me quedo más. No, chao, hasta luego, chao. Bajó. ¿Y cómo te ves? Yo te saludé. Una chica, otra resurrección. Laodamía era hija de Acasto y esposa de Protesilao, el primer héroe griego que murió en la guerra de Troya, el primero que hicieron sonar. Laodamía terminaba también de casarse cuando partió el marido, ¿no? Y estaba muy enamorada ella. Cuando supo la noticia de la muerte, se consternó muchísimo, ¿no? Y luego pidió a los dioses que le devolvieran al marido al menos por 3 horas. Ya que pedía... Recién casada. Pero bueno. Y Protesilao, por su parte, en el infierno, había formulado la misma súplica. Los dioses se enternecieron ante la súplica. Eran épocas, los dioses paganos alguna vez cumplían con lo que uno les pedía. Y otorgaron a Protesilao ese regreso efímero. Entonces los amantes se reunieron, muy bien, y cuando Protesilao tuvo que regresar, Laodamía se suicidó en sus brazos y lo acompañó. Mira vos. Ahora, esto nos hace meditar la siguiente astucia. Si en verdad hay vida después de la muerte, entonces la resurrección no es tan importante. No, claro. Es como una mudanza. Más de lo mismo. Claro. La verdadera resurrección es cuando no hay vida después de la muerte. ¡Qué piola! Si hay vida, si todos estamos en el infierno mirando para arriba, eso es un chiste, no la resurrección. Ahora, si no hay nada, a ese quiero que me lo resucite. Sí, claro. Acabo de decir una cosa muy significativa. Sí, señor. Otro mito. A ver. Una mujer de Libia llamada Moria tenía un hermano llamado Tilo. ¿Qué tal, Tilo? Un día estaba Tilo paseándose por la orilla del río Hermo y tocó sin querer una serpiente. La serpiente lo mordió y el tipo murió en el acto. Moria, que había visto desde lejos la desgracia, llamó a un gigante amigo que tenía, que se llamaba Damasén. Damasén agarró un árbol que había ahí, lo arrancó de cuajo y con el árbol aplastó a la serpiente. No ganamos mucho, pero vieron entonces como otra serpiente, dice que la hembra, otra serpiente se metió en un bosque vecino
y volvió al rato trayendo en la boca hierba balis, una hierba de poderes milagrosos. Entonces aplicó la serpiente esa hierba a la nariz de la serpiente muerta y la serpiente muerta resucitó. Se animó instantáneamente y escaparon las dos al bosque. Entonces Moria, aleccionada, tomó un poco de hierba que la serpiente había dejado olvidada, la aplicó a la nariz de su hermano muerto, Tilo, e inmediatamente el hermano volvió a la vida. Y también huyó, ya no sé por qué. Pero hay un mito más prolijo de esta misma especie. Glauco era hijo de Minos y Pasífae, aquella que fue novia de un toro y madre del Minotauro. Un día en que Glauco era un niño aún, persiguió a un ratón, tropezó y se cayó en una tinaja de miel y se ahogó. Sí. Chao. Estoy saludando a un amigo que pasó. Minos lo buscó durante mucho tiempo y un día, gracias a la ayuda de Apolo, le habrá dicho: oh Apolo, ayúdame a encontrar. Los dioses eran muy activos. Encontró el cadáver de su hijo en la tinaja. Punto. Los curetes eran unos genios que poseían el don profético. Cuando vieron que Minos estaba desesperado, le informaron que un hombre podría devolverle la vida a su hijo. Ese hombre debía ser el que mejor supiese describir el color de una determinada vaca de sus rebaños, cuya tonalidad cambiaba 3 veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra. Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describieran el color de la vaca maravillosa. A ver, soldado, descríbame esa vaca. Está bien. Composición, tema. La vaca. Uno solo lo consiguió. Se llamaba Poliguido el tipo y tenía el don de la profecía. Poliguido describió que la vaca tenía el color de la mora, un fruto que empieza siendo blanco, luego enrojece y termina negro. Minos, juzgando que Poliguido había resuelto el enigma, le ordenó que devolviese la vida a Glauco y lo encerró junto al cadáver. Poliguido, perplejo e inoperante, se quedó ahí. ¿Y qué voy a hacer? Qué tardecita, dijo. Sí, así, primero la vaca. Eso me pasa Para hacerse el por no mío. haber dicho cualquier Por cosa. no haber dicho verde, claro. Verde esperanza. Holanda, Argentina y algo. Claro. Vio entonces entrar una serpiente, justo cuando estaba ahí. Una serpiente se dirigió hacia el cuerpo del muerto. Temiendo que la serpiente fuera a deteriorar el cuerpo, Poliguido la mató. Al poco tiempo entró una segunda serpiente, que al ver a la otra sin vida, se retiró. Pero no tardó mucho en volver. Al volver llevaba en la boca una hierba con la que tocó a su compañera, que resucitó en el acto. Poliguido se apoderó de la hierba, que no era otra que la hierba balis, como los más astutos de nuestros oyentes ya estarán sospechando. Frotó con ella a Glauco, y Glauco volvió inmediatamente a la vida y continuó viviendo lo más caficio. Ya está. Bien. Circe y Medea, que eran magas, usaban también la hierba balis para resucitar personas. Sin embargo, Medea le informó a las hijas de Pelias, me encanta contar este episodio, que había otro modo de resucitar personas, pero eso lo hizo para jorobarla. Pelias vivía, pero Medea le dijo que se estaba poniendo viejo. Entonces Medea, que odiaba a Pelias, les dijo a las hijas que conocía una forma de hacer rejuvenecer cualquier ser viviente. Entonces le mostró una caldera que tenía, con unas hierbas ahí, despedazó un carnero viejo, lo tiró al caldo, y al ratito el carnero saltó de la fuente hecho un corderito. Las hijas creyeron que era una buena ocasión para rejuvenecer al padre. Lo despedazaron, lo metieron en el guiso y se pusieron a esperar que su padre volviera joven y chúcaro. Pero pasaba el tiempo, el guiso se iba pasando un poco y Pelias no resucitaba. Está rico, pero no está tierno. Claro. Una de ellas reaccionó y dijo: ¿será cierto? Nunca resucitó Pelias
ni salió de la boza. Minos, el papá de Glauco, era ambicioso, el rey de Creta, ¿no? Y aunque tenía a su hijo con vida, no quedó satisfecho. Antes de permitir a Poligido que regresara a sus tierras, hizo que le enseñara su arte profético a Glauco. Y así lo hizo Poligido. Enseñale al nene a que profetice. Pero al ser puesto en libertad, en el momento mismo de partir, Poligido escupió en la boca a su discípulo, con lo cual Glauco perdió toda la ciencia que acababa de adquirir y que no pudo nunca usufructuar. Esto no tiene que ver con resucitado, no, pero sí tiene que ver con Glauco y tiene que ver con muchos que fueron dotados del don de la profecía, pero después se lo revocaron por alguna cosa, como a Casandra. Casandra, la hija del rey de Troya, de Príamo, claro, tuvo un episodio con Apolo. Y Apolo le dijo, bueno, mirá, ¿querés que te enseñe a adivinar? Ahí viene una serpiente. Bueno, total que arregló enseñarle el don profético si ella le daba su favor. Claro. Pero Apolo le enseñó a adivinar y ella después empezó a hacer la que, ay, que no, qué sé yo. Entonces Apolo le escupió en la boca y lo que le pasó a Casandra fue casi peor que perder el don. No perdió el don, pero nadie le creía. Ella profetizaba, entonces decía, anda. De hecho, justamente uno de esos episodios trágicos de la guerra es cuando entra el caballo de Troya y ella dice, está lleno de griegos, maldita sea, nos van a masacrar. Ese caballo será nuestra perdición. Toma. Chao, tenía razón a mí. ¿A quién podemos dedicar este pequeño catálogo de resucitados? Más lindos son los resucitados chinos. Sí. En la China había en el infierno, había una burocracia que era una duplicación de la burocracia de la tierra. Claro. Entonces estaba lleno de funcionarios el infierno. Y algunos se fijaban las listas. Algunos iban, se fijaban en las listas, o por casualidad se fijaban en las listas, y después resucitaban. Y lo primero que hacían cuando resucitaban era venir a contar cómo era la lista de finados. Claro. Adivina quién se va a morir pronto. Fulano, mengano, sultán. Y uno ya sabía. Ese era un resucitado mucho más creíble. Claro. Y práctico. Claro, imagínate, viene un tipo, resucita, el finado fulano. ¿Qué sé, che? Como te va enseguida se acaba la conversación. Sí. Más o menos. Me dice, ¿sabes una cosa? Dice, yo trabajaba ahí en el infierno, era ayudante en oficina. Sí. Furriel. Me traje unas copias, me afané unas copias de lo que son. Y dice, ¿sabe quién se va la semana que viene? A vos, dice, a vos te borré. Le guiña el ojo, ¿no? Claro, te borré. ¿A quién quiere dedicar esto? Estaba pensando, Alejandro, una cosa que me da vueltas en estas conversaciones es ¿de dónde vendrá esa expresión que le da la capacidad de resurrección a un insecto como un piojo? No es una figura brillante. Y sin embargo se habla mucho del piojo resucitado como sí, es extraño. Pero bueno, es harina de otro costal. Estaba pensando en gentes como, bueno, la misma Eurídice que bajó, anduvo por ahí, Orfeo que la va a buscar. En general son las mujeres las que se van y son los hombres los que van a buscarlas al infierno, lo cual es una cosa bastante extraña. No aparece una mujer que tenga la capacidad de ir al infierno y volver. Incluso el mismísimo Dante, nuestro amigo que realmente bajó ese infierno, y vuelvo a reparar y a resaltar lo que usted dijo como un verdadero hallazgo. Es interesante la resurrección solo y solo sí de la muerte. En la muerte no hay nada, porque si no realmente es como le pasa a Paolo Francesca en la comedia. ¿Qué infierno es ese donde estamos juntos? Donde estamos juntos, dicen los enamorados, no es un infierno porque, etcétera, la vida sigue. Estaba pensando también que en ese tipo de historias lo que hay es una especie de insistencia en la vida. Estaba recordando un párrafo, mi amigo Rodrigo Fernández Miranda me hacía recordar un párrafo de Andrés Rivera, donde habla Castelli, y dice que esta relación con la vida es como la revolución, porque hay que perder, resistir e insistir, perder, resistir e insistir. Y al final, con notable sabiduría, dice, pero nunca confundir
lo real con la verdad. Y algo de eso hay en esta historia de la vida y de la muerte. Se parece a esos juegos de niños donde lo real es una cosa que estamos reproduciendo, que los niños reproducen, y la verdad es justamente eso que están reproduciendo. Es como un juego en el cual hay un premio, pero el premio no importa. Quizás es como un juego en el cual estamos tratando de sacar la sortija, dando vueltas en la calecita permanente de la vida, y la sortija es un azar que nos va a permitir dar otra vuelta nada más, como si en realidad la única gracia fuera la de estar girando todo el tiempo en un bello y variopinto carrusel. Y Carrusel es la canción que vamos a escuchar ahora, y que será cantada por mí a falta de mejor intérprete.